Hoy os relataré los atracos más espectaculares jamás perpetrados. Quédate hasta el final y averigua si es verdad todo lo que se cuenta. El robo al Banco Central de Brasil. Imagina una noche silenciosa en Fortaleza, Brasil, una ciudad que duerme sin sospechar que está a punto de ser escenario de uno de los robos más audaces y espectaculares de la historia. Es agosto del año 2005 y un grupo de individuos ha pasado meses preparando un plan que parece salido de una película. Bajo la fachada de una empresa de jardinería, estos hombres están cavando un túnel de 80 metros que conecta una casa alquilada con el Banco Central de Brasil. El túnel, increíblemente sofisticado, está equipado con iluminación y sistemas de ventilación. Su construcción tomó 3 meses y costó aproximadamente 200.000 reales, una inversión considerable pero pequeña en comparación con el botín esperado. El plan maestro culmina en la madrugada del 6 de agosto. El grupo logra ingresar al banco sin ser detectado, burlando todas las medidas de seguridad. Durante el fin de semana, en una operación meticulosamente coordinada, logran abrir la bóveda y sustraer una cantidad inimaginable de dinero en efectivo. Cuando los empleados del banco regresan al trabajo el lunes siguiente, descubren atónitos que faltan 160 millones de reales en billetes de 50 reales. Esta cifra colosal equivale a cerca de 70 millones de dólares estadounidenses y no hay pistas inmediatas de los perpetradores. El atraco ha dejado perplejas a las autoridades. La precisión y la planificación detrás del robo son extraordinarias. Los ladrones no dejaron huellas dactilares ni otras evidencias forenses, haciendo que la investigación se convierta en un desafío monumental. Pronto, la noticia del robo se esparce por todo Brasil y el mundo, capturando la imaginación y la curiosidad del público. Las autoridades brasileñas, bajo una presión intensa, comienzan una investigación exhaustiva. El caso se convierte en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasa, las posibilidades de recuperar el dinero robado disminuyen. Sin embargo, a medida que la investigación avanza, comienzan a surgir detalles fascinantes. Se descubre que el grupo responsable del robo está compuesto por cerca de 25 personas, cada una con un rol específico en la operación. Entre ellos se encuentran ingenieros, expertos en túneles y delincuentes experimentados. El cerebro detrás del plan es Antonio Jusivan Alves, apodado Alemão. Alemão es un criminal astuto y meticuloso que ha logrado mantenerse un paso adelante de las autoridades durante años. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse oculto, las autoridades logran arrestarlo en 2008. Su captura es un golpe significativo para el grupo, pero no pone fin a la búsqueda del dinero robado. Durante los meses siguientes, se arresta a varios miembros del grupo y se recupera una parte del dinero robado. Sin embargo, una gran cantidad del botín sigue desaparecida. La fascinación por el atraco al Banco Central de Brasil no se limita solo a la magnitud del robo, sino también a las ingeniosas técnicas empleadas. El túnel de 80 metros es una obra maestra de la ingeniería criminal, comparable a las proezas de los ladrones más célebres de la historia. Las repercusiones del atraco se sintieron durante años. Las medidas de seguridad en los bancos de Brasil y en todo el mundo se revisaron y reforzaron. El atraco al Banco Central de Brasil sigue siendo una de las historias más cautivadoras en el ámbito del crimen. El atraco, sin duda, ha dejado una marca indeleble en la historia del crimen y sigue siendo un ejemplo de hasta dónde pueden llegar los seres humanos en su búsqueda de riqueza y poder. El arquitecto. Nunca pensé que el mundo del crimen me atrajera tanto. Lo que comenzó como un deseo de escapar de la vida mediocre que llevaba, terminó convirtiéndose en una obsesión por la perfección. No se trataba solo del dinero, aunque no voy a mentir, eso también era importante. Se trataba de la emoción, del desafío, de estar un paso adelante del sistema, de planear algo tan meticulosamente que nadie pudiera detenernos. Mi nombre es Gabriel, pero en este mundo me conocen como el arquitecto. No porque sea un genio de la construcción, sino porque mis planes son tan precisos como un edificio bien diseñado. Cada detalle, cada contingencia está pensada hasta el punto de la paranoia. Y esta vez
Tenía en mente el golpe más grande de mi carrera. Todo comenzó una noche lluviosa, mientras bebía un whisky barato en un bar aún más barato en el lado oscuro de la ciudad. El lugar era un agujero de mala muerte, perfecto para pasar desapercibido. Fue allí donde me encontré con Sergio. Era un viejo conocido, un ladrón de poca monta, pero con oídos atentos a todo lo que ocurría en la ciudad. «Gabriel», me dijo con su voz ronca y entrecortada, «he escuchado algo que podría interesarte. Un rumor sobre una exhibición de joyas en el Museo Central. Algo grande, muy grande». Me quedé en silencio, observando cómo la lluvia golpeaba las ventanas sucias del bar. Sergio sabía que no era alguien que se impresionara fácilmente. A lo largo de los años, había desarrollado un instinto para detectar la mierda antes de que se acercara a mí. «Sigue hablando», le dije finalmente tomando otro trago. «No es cualquier exhibición», continuó Sergio, inclinándose hacia mí como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. «Es un préstamo de los árabes, una colección de joyas antiguas, incluyendo el Ojo del Desierto. Dicen que solo ese diamante vale más de 20 millones. Y el resto, bueno, estamos hablando de cientos de millones en total. El Ojo del Desierto». Solo había oído hablar de él en susurros. Un diamante legendario con un corte perfecto, azul como el cielo antes del amanecer. Era una reliquia antigua, custodiada durante siglos por una familia real del Medio Oriente y ahora, por algún motivo, estaba en nuestra ciudad. «¿Cuándo?», pregunté, sin poder ocultar la chispa de interés que empezaba a encenderse en mi interior. «En 3 semanas. Será una exhibición de 2 días con la seguridad más alta que puedas imaginar. La élite estará allí y los federales también. Pero después de eso, lo trasladarán a la bóveda subterránea del museo hasta que finalicen las negociaciones de compra. Ahí es donde tienes tu oportunidad». Sergio me miró con expectación, pero no dije nada. Mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad, visualizando los planos, las posibles rutas de escape, los obstáculos. «Necesitaré un equipo», dije finalmente. «No puedo hacer esto solo». Sergio sonrió. Sabía que lo había atrapado. Nos terminamos el whisky y salimos del bar, la lluvia empapándonos al instante. Pero en mi mente, la tormenta ya había empezado a tomar forma y la idea de ese diamante, del Ojo del Desierto, se convirtió en mi obsesión. El primer paso fue reclutar al equipo. No era un trabajo para aficionados, necesitaba a los mejores en su campo y sabía exactamente a quiénes llamar. En mi línea de trabajo, la confianza es un lujo, pero con estos tipos al menos sabía que el dinero era la única motivación. Primero estaba Lucía, la sombra. Lucía era una experta en sistemas de seguridad, capaz de desactivar alarmas y cortar la electricidad de un edificio entero sin que nadie se diera cuenta. La conocí años atrás, cuando ambos trabajábamos en un golpe menor. Su habilidad para moverse en la oscuridad, en todos los sentidos, la hacía indispensable. Después estaba el gordo Miguel, un gigante de 2 metros, con un corazón tan grande como su estómago, pero con una destreza para la fuerza bruta que pocos podían igualar. Miguel era el tipo que querías a tu lado cuando todo se iba al infierno, el que rompía puertas, cajas fuertes o cráneos si era necesario. Además, era un mecánico brillante. Podía convertir cualquier auto en un cohete y eso lo hacía crucial para la huida. Finalmente, necesitaba a alguien con conocimientos internos, alguien que pudiera entrar en el museo como si trabajara allí. Aquí es donde entraba Raúl, el camaleón. Raúl tenía un talento especial para adoptar cualquier identidad, desde un conserje hasta un alto ejecutivo. Sus habilidades de engaño eran legendarias y había pasado la última década perfeccionando su arte en estafas elaboradas. Los reuní en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar tan discreto como era posible. Nos sentamos alrededor de una mesa de metal oxidada con los planos del museo extendidos frente a nosotros. «Este es el golpe», dije, señalando el plano del sótano donde se encontraba la bóveda. «El Ojo del Desierto estará aquí, en esta bóveda, durante 3 días antes de ser trasladado a otro lugar. La seguridad es impenetrable, o casi.
Hay guardias armados, cámaras, sensores de movimiento y, por supuesto, la propia bóveda, hecha de acero reforzado. Pero nada es imposible. Lucía se inclinó hacia adelante, con sus ojos brillando con una mezcla de interés y desafío. ¿Qué sabemos sobre el sistema de seguridad?, preguntó. Es de última generación, por supuesto, respondí. Las cámaras están en un circuito cerrado, pero se pueden hackear si te acercas lo suficiente. Los sensores de movimiento son el verdadero problema. Están en todo el perímetro de la bóveda y no hay forma de desactivarlos sin activar las alarmas. Raúl, siempre el pragmático, levantó una ceja. Entonces, ¿cómo planeas que entremos sin disparar esas alarmas? Sonreí, sabiendo que la pregunta llegaría en algún momento. No vamos a entrar por la puerta principal, dije. Vamos a entrar desde abajo. Los tres me miraron con sorpresa. Sabían que mis planes siempre eran complejos, pero esta vez parecía que me había superado. El museo fue construido sobre una red de túneles antiguos, algunos de los cuales están sellados desde hace años. Pero descubrí que uno de ellos pasa justo debajo de la bóveda. Si logramos abrir ese túnel, podemos acceder a la bóveda sin que nadie lo note. Lucía, necesitaré que desactives el sistema de cámaras y alarmas justo antes de que Miguel abra la bóveda. Raúl, te infiltrarás como uno de los guardias y te asegurarás de que nadie esté cerca cuando lo hagamos. Tenemos exactamente 45 minutos para abrir la bóveda, sacar el diamante y salir antes de que las alarmas se reactiven. El plan era simple en teoría, pero en la práctica sería una pesadilla. Un solo error, un solo paso en falso, y todo se iría al diablo. Pero eso era parte de la emoción. Los días previos al golpe fueron un torbellino de preparativos. Raúl consiguió su disfraz de guardia y pasó días estudiando los patrones de seguridad y los horarios de los guardias. Lucía se hizo pasar por una electricista del museo, instalando discretamente dispositivos que nos darían acceso al sistema de cámaras. Miguel y yo pasamos horas en el túnel, cavando en silencio, asegurándonos de que el camino estuviera despejado. Finalmente, llegó el día del golpe. La ciudad estaba envuelta en una calma extraña, como si presintiera lo que estaba por venir. Nos encontramos en el almacén una vez más, revisando cada detalle, cada contingencia. Esta es nuestra única oportunidad, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. No hay margen para el error. ¿Estamos listos? Todos asintieron, la tensión palpable en el aire. Lucía revisó su equipo una última vez, Raúl se ajustó el uniforme de guardia y Miguel, siempre confiado, sonrió. «Nos vemos al otro lado», dijo, su voz resonando en la oscuridad del almacén. Nos movimos como sombras en la noche, cada uno de nosotros siguiendo el plan al pie de la letra. Raúl entró primero, saludando a los guardias con una sonrisa despreocupada. Lucía se acercó al sistema de seguridad desde su punto de acceso, lista para desactivar las cámaras y alarmas. Miguel y yo nos deslizamos por el túnel, avanzando con cuidado hacia la bóveda. El túnel era estrecho y oscuro, el aire pesado con la humedad acumulada a lo largo de los años. Cada paso resonaba en el silencio y podía sentir el peso de la historia de este lugar, como si los fantasmas del pasado nos observaran desde las sombras. Pero no había tiempo para dudas. La adrenalina corría por mis venas, mi mente enfocada en un solo objetivo, el diamante. Finalmente llegamos al final del túnel. La bóveda estaba justo encima de nosotros, una barrera impenetrable de acero y tecnología. Lucía nos dio la señal a través del comunicador y en cuestión de segundos el sistema de seguridad se apagó temporalmente. Teníamos exactamente 45 minutos antes de que todo volviera a la normalidad. Miguel comenzó a trabajar en la apertura de la bóveda desde abajo. Usaba una herramienta especial, diseñada para cortar el metal sin hacer ruido. Me quedé a su lado. Mi corazón estaba latiendo con fuerza mientras el tiempo pasaba inexorablemente. 30 minutos, anunció Lucía por el comunicador, su voz tranquila, pero con una nota de urgencia. El sudor corría por la frente de Miguel, pero no se detuvo ni por un momento. Sabía que la presión era enorme, pero también sabía que no había lugar para el fracaso. 20 minutos, dijo Lucía, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
escuché un leve clic. La bóveda estaba abierta. Subimos con cuidado, entrando en la bóveda a través del agujero que habíamos creado. El ojo del desierto estaba allí, en una vitrina blindada, brillando bajo la luz tenue. Era aún más hermoso de lo que había imaginado. Una joya que parecía contener el poder de un mundo entero. 10 minutos, anunció Lucía. Miguel rompió la vitrina con precisión, sacando el diamante con manos firmes. Lo metió en una bolsa acolchada y me lo pasó. Sentir su peso en mis manos fue como sostener la culminación de años de planificación y esfuerzo, pero no había tiempo para saborear el momento. 5 minutos. La voz de Lucía ahora era tensa. Regresamos al túnel, sellando la entrada detrás de nosotros. Raúl ya estaba en posición para desviar cualquier atención, mientras Lucía restauraba el sistema de seguridad como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos al final del túnel, mi corazón estaba a punto de estallar. Pero lo habíamos hecho. Habíamos logrado lo imposible. Salimos a la superficie, donde un coche nos esperaba para llevarnos al lugar de reunión. Todo había salido según el plan, sin contratiempos, sin sospechas. Pero el peligro no había terminado. Nos encontramos en el almacén, la tensión finalmente disipándose cuando cerramos la puerta detrás de nosotros. Lucía y Miguel se desplomaron en las sillas, exhaustos pero eufóricos. Raúl llegó unos minutos después con su disfraz de guardia guardado en una bolsa. «Lo logramos», dijo, su voz llena de alivio. Coloqué el ojo del desierto sobre la mesa, su brillo reflejando nuestras caras. Habíamos hecho historia y cada uno de nosotros sabía que este sería el último golpe. Con el dinero de la venta podríamos desaparecer, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie nos encontrara. Pero en el fondo sentía una inquietud, una duda que no podía ignorar. En nuestro mundo, la traición era tan común como el aire que respirábamos. Todos habíamos estado juntos en esto, pero el dinero y la codicia tenían una forma de corromper incluso a los más leales. Decidimos dividir el botín en ese mismo instante, cada uno tomando su parte y preparándose para desaparecer. Pero antes de que pudiera contar mi parte, la puerta del almacén se abrió de golpe. 3 hombres armados, con máscaras negras, entraron en la habitación con sus armas apuntándonos. El líder de ellos, un hombre alto con ojos fríos y calculadores, se quitó la máscara, revelando un rostro que conocía bien. Era el Duque, un antiguo socio mío, alguien que creía haber dejado atrás hacía años. «Bonito plan, Gabriel», dijo su voz gélida. «Pero hay una cosa que no planeaste, la venganza. El mundo del crimen no perdona, y mientras me encontraba cara a cara con la traición que siempre había temido, supe que el ojo del desierto había sido solo el principio de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Pero esa, pensé mientras el primer disparo resonaba en el almacén, es una historia para otro día». El robo al Banco Río. El 13 de enero de 2006, Buenos Aires, la vibrante capital de Argentina, se preparaba para otro día caluroso y bullicioso. Sin embargo, en las sombras, un grupo de individuos planeaba llevar a cabo uno de los robos más ingeniosos y audaces de la historia. El objetivo, la sucursal del Banco Río en Acassuso, una tranquila localidad en las afueras de la ciudad. Liderados por Fernando Araujo, un hombre conocido por su astucia y creatividad, la banda había estado planeando el atraco durante más de un año. Araujo, apasionado por el arte y la filosofía, había concebido un plan digno de una novela de ficción. En lugar de usar la fuerza bruta, decidió que la inteligencia y la precisión serían sus armas principales. Durante meses, Araujo y su equipo estudiaron cada detalle de la sucursal del Banco Río. Observaron los movimientos de los empleados, los horarios de apertura y cierre y las rutinas de seguridad. También alquilaron una casa a varias cuadras del banco, desde donde cavaron un túnel que pasaba por debajo de las calles de Acassuso. El túnel, de aproximadamente 30 metros de longitud, era una obra maestra de la ingeniería clandestina, equipado con sistemas de ventilación, luz y soportes estructurales. Finalmente, el día llegó.
El 13 de enero de 2006, un viernes, el equipo se reunió en la casa alquilada. Con herramientas especializadas y disfraces, estaban listos para ejecutar su plan. A las 12 del mediodía, entraron al banco haciéndose pasar por clientes. De repente, Araujo y sus cómplices sacaron armas de juguete y tomaron control de la situación. Los empleados y clientes fueron tomados como rehenes, pero, curiosamente, los ladrones se comportaron de manera inusualmente cortés y tranquila. Uno de los ladrones, conocido como el hombre de los guantes, se encargó de calmar a los rehenes, asegurándoles que no sufrirían daño alguno. Mientras tanto, otros miembros de la banda se dirigieron a la bóveda. En lugar de intentar abrirla desde el exterior, accedieron a ella a través del túnel que habían cavado. El interior de la bóveda estaba lleno de cajas de seguridad que contenían dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Los ladrones vaciaron meticulosamente las cajas, recogiendo su contenido en bolsas que transportaron a través del túnel hasta la casa alquilada. Durante todo el proceso, mantuvieron una comunicación constante con la policía, que ya había llegado al lugar en respuesta a la alarma del banco. Sin embargo, las negociaciones eran una mera distracción para ganar tiempo. Finalmente, después de varias horas, los ladrones hicieron una llamada telefónica a la policía, informándoles que se rendían y que saldrían del banco con los rehenes. Mientras tanto, la banda ya había escapado con el botín a través del túnel. La policía, al entrar al banco, encontró a los rehenes sanos y salvos, pero no había rastro de los ladrones. El ingenioso plan de Araujo había funcionado a la perfección, y la banda logró escapar con un botín estimado en más de 15 millones de dólares. La noticia del atraco se extendió rápidamente, causando asombro y admiración por la creatividad y precisión del golpe. Durante semanas, la policía trabajó incansablemente para encontrar a los responsables. Finalmente, después de una intensa investigación, varios miembros de la banda fueron capturados, incluido Araujo. El juicio que siguió fue uno de los más comentados en la historia reciente de Argentina, y los detalles del atraco fueron revelados al público. A pesar de la captura de algunos de los ladrones, gran parte del botín nunca fue recuperado. El atraco al Banco Río se convirtió en una leyenda, un recordatorio de cómo la inteligencia y la audacia pueden desafiar incluso las medidas de seguridad más estrictas. El relicario. Mi nombre es Esteban, aunque en los círculos donde me muevo soy conocido como el relicario. Nunca me ha interesado el dinero como fin en sí mismo. Para mí, lo valioso son los objetos que llevan historias, los que han sobrevivido al paso del tiempo, aquellos que tienen un pasado oculto, cargado de misterio. Mi especialidad no son los robos comunes. Me dedico a piezas únicas, reliquias que muchos ni siquiera saben que existen. Y el golpe que estaba planeando esta vez no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Todo comenzó con un rumor que escuché en una subasta privada en Londres. Entre copas de champán y susurros en latín, un coleccionista japonés me habló de una pieza perdida de la colección Fabergé. No era un huevo cualquiera. Este tenía una historia particularmente oscura. Se decía que contenía en su interior un mapa secreto, un enigma que apuntaba a un tesoro que había desaparecido durante la Revolución Rusa. Pero lo más sorprendente era que el huevo, conocido como la lágrima del zar, no estaba perdido. Estaba en manos de un magnate ruso, guardado en una caja fuerte en su villa en la Riviera Francesa. La villa de Nikolai Volkov era una fortaleza, situada en lo alto de un acantilado, rodeada por un espeso bosque y con una vista que abarcaba kilómetros de costa, parecía un lugar impenetrable. Pero la seguridad física no era el mayor obstáculo, lo que hacía que la lágrima del zar fuera prácticamente inalcanzable era el propio Volkov. El hombre era un paranoico obsesionado con la seguridad. Su villa estaba equipada con tecnología de punta, sensores de movimiento, cámaras de vigilancia, guardias armados las 24 horas. Y lo más importante, la caja fuerte que contenía el huevo estaba custodiada por un sistema de reconocimiento biométrico múltiple. Nadie, excepto él, podía abrirla. Por supuesto, esto no me desanimó. De hecho, fue todo lo contrario. Entre más difícil era el golpe,
más atractivo se volvía para mí. Pero sabía que este trabajo requeriría un equipo especial, personas con habilidades que superaran incluso mis estándares usuales. Era una operación tan delicada que no podía permitirme ni el más mínimo error. El primer miembro que recluté fue Adriana, alias la alquimista. Adriana era una genio en química y biotecnología, capaz de replicar cualquier tipo de sustancia o engañar cualquier sistema biológico. Había trabajado en laboratorios de alto secreto antes de que el mundo corporativo la decepcionara, y había decidido aplicar sus talentos en un ámbito mucho más lucrativo. Su trabajo en esta operación sería sencillo, al menos en teoría: replicar las biometrías de Volkov para poder acceder a la caja fuerte. Luego estaba Ignacio, conocido como el lector. Ignacio era un experto en psicoanálisis y un maestro del engaño psicológico. Su habilidad para manipular a la gente, para predecir sus acciones y deseos, lo hacía indispensable. No había una cerradura en el mundo que pudiera resistir su intuición para el comportamiento humano. Para este trabajo, necesitaríamos que Volkov se sintiera seguro, lo suficientemente seguro como para bajar la guardia, aunque solo fuera por un segundo. Por último, y no menos importante, estaba Mateo, el mago. No porque hiciera trucos de cartas, sino porque era un ilusionista digital. Mateo podía crear identidades, borrar huellas y hacer que cualquier cosa, desde datos hasta personas, desapareciera en el ciberespacio. Él se encargaría de desactivar las alarmas, hackear el sistema de cámaras y crear una coartada digital que nos asegurara que nadie sospecharía de nosotros hasta mucho después de que estuviéramos lejos. Nos reunimos en un pequeño café en Niza, lejos del bullicio turístico. Era un lugar tranquilo, con mesas de mármol y vistas al mar. Desde allí podíamos ver la villa de Volkov en la distancia, una silueta ominosa en lo alto del acantilado. El objetivo es claro, dije mientras desplegaba un mapa satelital de la propiedad sobre la mesa. Pero el plan no será fácil. Volkov no solo tiene la mejor tecnología, sino que también es un hombre extremadamente cuidadoso. Tendremos que ser precisos, rápidos y, sobre todo, invisibles. Adriana asintió, observando atentamente el mapa. Para replicar sus biometrías, necesito acceso a sus datos médicos o algo que haya tocado recientemente, dijo, su voz firme, pero llena de curiosidad científica. Eso es donde entro yo, interrumpió Ignacio con una sonrisa casi maliciosa. Volkov tiene un hábito curioso. Asiste a una pequeña galería en Niza cada primer martes del mes, siempre solo. Se pasa horas allí, disfrutando de las pinturas en privado. Tendremos que hacer que ese lugar sea donde nos deje lo que necesitamos. Mateo, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. Y mientras todos piensan que Volkov está seguro en su villa, nos encargaremos de que las cámaras y sensores nos den vía libre. Pero no puedo desactivar todo a la vez. Necesitaré un pulso eléctrico que interfiera brevemente con el sistema mientras tú, Esteban y Adriana hacéis vuestro trabajo. El plan estaba tomando forma, pero sabíamos que cada detalle debía ser revisado una y otra vez. No podíamos dejar nada al azar. Pasamos horas en ese café discutiendo cada eventualidad, hasta que finalmente todo estuvo listo. El día del golpe llegó con un cielo despejado y una brisa suave del Mediterráneo. Todo estaba en calma, pero para nosotros era el comienzo de lo que podría ser la noche más peligrosa de nuestras vidas. Volkov, como Ignacio había predicho, asistió a la galería. Mientras él se perdía en las pinturas, Adriana y yo entramos en acción. Adriana había preparado una sustancia especial, un gel que se adhiere a la piel y extrae pequeñas muestras de ADN sin que la persona lo note. Sabíamos que Volkov siempre se limpiaba las manos después de tocar cualquier cosa en la galería, un tic nervioso que Ignacio había detectado. Adriana se disfrazó de empleada de limpieza llevando una pequeña botella con el gel. El truco era simple. Adriana le ofrecería una toalla para secarse las manos después de que tocara un cuadro, y el gel haría su trabajo. Todo debía parecer un simple acto de cortesía.
Ignacio, disfrazado de visitante, vigilaba de cerca. Sabía que cualquier cambio en el comportamiento de Volkov podría ser fatal para el plan, y tenía que asegurarse de que todo se desarrollara sin problemas. Mientras esto ocurría, Mateo y yo nos preparamos cerca de la villa. Teníamos una pequeña ventana de tiempo para actuar. Cuando Adriana obtuvo las muestras, me envió un mensaje codificado. El ave está en la jaula. Era nuestra señal para comenzar. Mateo activó un dispositivo que envió un pulso eléctrico a través de las líneas de energía que alimentaban la villa. Fue un corte de energía casi imperceptible, un parpadeo en las luces, pero suficiente para que los sistemas de seguridad se reiniciaran momentáneamente. Durante esos preciosos segundos nos infiltramos en la propiedad. El interior de la villa era tan opulento como se esperaba, pero no estábamos allí para admirar la decoración. Sabíamos exactamente dónde estaba la caja fuerte, en un estudio oculto detrás de una librería en la biblioteca. Adriana usó su equipo portátil para replicar las biometrías de Volkov a partir de las muestras que había recogido. La caja fuerte era un monstruo de acero y tecnología, pero cuando Adriana colocó el escáner en su lugar, los indicadores comenzaron a parpadear en verde uno por uno. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba, esperando que todo funcionara según lo planeado. Finalmente, con un chasquido, la caja fuerte se abrió. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, estaba la lágrima del zar. El diamante era mucho más pequeño de lo que imaginaba, pero su brillo era cegador, como si contuviera toda la historia de la familia real en su interior. Lo tomé con cuidado, sintiendo el peso de siglos en mi mano. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. «Tenemos 3 minutos antes de que todo vuelva a la normalidad», advirtió Mateo por el comunicador. Guardé el diamante en una caja especialmente preparada y nos retiramos rápidamente. Salir fue incluso más complicado que entrar. Tuvimos que sincronizar nuestros movimientos con las cámaras que Mateo controlaba desde su ordenador, moviéndonos como sombras en la noche. Pero lo logramos. Estábamos fuera antes de que las alarmas se reactivaran y antes de que Volkov regresara a su villa. Nos encontramos de nuevo en el café de Niza, como si todo hubiera sido solo una pesadilla. Adriana, Ignacio, Mateo y yo estábamos exhaustos, pero eufóricos. Colocamos la caja sobre la mesa, abriéndola lentamente para revelar la lágrima del zar. No podía creer que lo habíamos logrado. «Hemos hecho lo imposible», dijo Ignacio con una sonrisa de satisfacción. Pero como siempre, en nuestro mundo, la calma nunca dura. Cuando levanté la mirada, noté una figura familiar en la esquina del café. Volkov estaba allí, observándonos, su rostro impasible, pero sus ojos llenos de una furia contenida. No había señales de guardias ni armas, solo él. Sabía que estábamos atrapados. No podía haber venido solo. Debía tener refuerzos en camino. «Nos ha seguido todo el tiempo», dije en voz baja, mientras mis compañeros se tensaban. Pero entonces, Volkov hizo algo inesperado. Se acercó a nuestra mesa, se detuvo y, sin una palabra, tomó la caja con el diamante. Nos miró a cada uno de nosotros como si quisiera grabar nuestras caras en su memoria y luego se dio la vuelta y se marchó, dejándonos atónitos. Cuando recuperé la compostura, miré a Mateo, que ya estaba revisando su ordenador. «Nos han traicionado», dijo, su voz temblando de incredulidad. Ignacio se levantó de un salto, pero yo lo detuve. «No podemos hacer nada ahora», dije. «Lo único que podemos hacer es desaparecer, como siempre». Pero en mi interior sentía que este no era el final. Habíamos perdido el diamante, pero lo que Volkov no sabía era que habíamos descifrado el enigma en su interior, y ese enigma nos llevaría a un tesoro mucho más grande que cualquier joya. El robo al Banco de América. En una soleada mañana del 24 de marzo de 1972, Laguna Niguel, California, despertaba con el bullicio habitual de una ciudad siempre en movimiento.
Sin embargo, en las sombras de su vibrante paisaje urbano, un grupo de individuos se preparaba para llevar a cabo uno de los robos más audaces de la historia de Estados Unidos, el atraco al Banco de California. Este grupo, liderado por el carismático y astuto Emil Dincio, había estado planeando el golpe durante meses, analizando cada detalle con una precisión casi militar. Dincio, conocido por su inteligencia y meticulosidad, no dejaba nada al azar. Había seleccionado a sus cómplices cuidadosamente, reuniendo a un equipo de expertos en diversos campos, un cerrajero profesional, un ingeniero eléctrico y varios hombres de acción con experiencia en robos y fugas. El Banco de California, con su imponente fachada de mármol y acero, parecía un fortín impenetrable, custodiando millones de dólares en efectivo y objetos de valor en sus bóvedas. Sin embargo, para Dincio y su equipo, cada obstáculo era solo un desafío a superar. Durante semanas estudiaron los planos del edificio, aprendieron los horarios y rutinas de los guardias de seguridad y exploraron las calles y callejones circundantes. El día del atraco, el equipo de Dincio se reunió en un pequeño taller mecánico que habían alquilado bajo un nombre falso. Cuando cayó la noche, se dirigieron en una caravana de vehículos hacia el banco, moviéndose con la precisión de un reloj suizo. El banco estaba cerrado al público y la oscuridad de la madrugada proporcionaba la cobertura perfecta para sus movimientos. Con herramientas especializadas, comenzaron a trabajar en la entrada trasera del banco, desactivando las alarmas y forzando las cerraduras con una destreza que solo los años de práctica podían proporcionar. Dentro del banco, el equipo se movía con rapidez y eficiencia. Desactivaron las cámaras de seguridad y neutralizaron a los guardias sin hacer ruido. Su objetivo principal era la bóveda, protegida por una pesada puerta de acero y múltiples sistemas de seguridad. Billetes, monedas, joyas y documentos valiosos se amontonaban en estantes y cajas fuertes. El plan era claro. Debían estar fuera del banco antes del amanecer. Habían planeado rutas de escape alternativas y vehículos de cambio dispersos por la ciudad. Cada miembro del equipo se dispersó, tomando diferentes caminos y utilizando disfraces y documentos falsos para evadir la captura. En cuestión de minutos, los vehículos de escape originales fueron abandonados y el equipo se mezcló con la población de Los Ángeles, desapareciendo en el bullicio de la ciudad. Las autoridades quedaron perplejas por la audacia y precisión del robo. Se decía que el equipo de Dincio había escapado con millones de dólares, aunque las cifras exactas nunca se confirmaron. Fueron finalmente detenidos porque dejaron platos sucios en la cocina antes de llevar a cabo el robo, lo que permitió a los agentes de policía conectar sus huellas dactilares con las que encontraron en la escena del crimen. La banda de Dincio perpetró un crimen similar en Ohio unas semanas más tarde. El FBI vinculó los dos robos, investigó todos los registros de vuelos entre los dos golpes y se encontró con que la banda había viajado a California con sus nombres reales en el mismo vuelo. Además, dieron con el cuartel general de los delincuentes en California, un pequeño apartamento que habían dejado pagado unos meses y en el que se habían dejado los platos sucios sin lavar en el lavavajillas. Estaba la pastilla, pero se les había olvidado dar al botón. El FBI se encontró con todo repleto de huellas dactilares. La Isla Sombra. Todo comenzó con una brisa marina y el crujir de la madera bajo mis pies mientras observaba la isla desde la cubierta del barco. La Isla Sombra, como la llamaban los locales, no era más que un punto en el vasto océano Atlántico, una mancha verde rodeada de acantilados escarpados y playas desiertas. Para la mayoría era solo eso, un pedazo de tierra olvidado en medio de la nada. Pero para mí y mi equipo era el lugar perfecto para llevar a cabo el golpe más ambicioso de nuestras carreras. No era la primera vez que planeábamos un robo, pero este sería diferente a todos los demás. No estábamos tras dinero o joyas, sino algo mucho más valioso y difícil de conseguir: la doncella de mármol. Una escultura renacentista que, según los rumores, se había perdido hace siglos en el fondo del mar y que ahora se encontraba en la pequeña galería privada de un millonario excéntrico, el único habitante permanente de la isla. Había oído hablar de Lorenzo Ferro mucho antes de embarcarme en esta misión.
un hombre de riqueza incalculable, con un gusto exquisito por las artes y un amor casi obsesivo por lo que él llamaba tesoros perdidos. Su colección era legendaria, pero la joya de la corona era, sin duda, la doncella de mármol. Según se decía, Ferro había gastado millones en recuperar la estatua de un galeón hundido y la había trasladado a su refugio insular, lejos de los ojos curiosos y de los ladrones como nosotros. Para un golpe de esta magnitud, sabía que no podía confiar en cualquier persona. Mi primer recluta fue Iris, una experta en arte con una habilidad casi sobrenatural para detectar falsificaciones y conocer cada detalle de las obras más famosas. Iris tenía una historia fascinante. Había trabajado en algunos de los museos más prestigiosos del mundo antes de ser acusada injustamente de un robo que no cometió. Desde entonces, había cruzado la línea y usaba su vasto conocimiento para fines menos nobles. El siguiente en unirse fue Marcus, un experto en buceo y navegación. Había pasado años explorando las profundidades del océano, buscando tesoros hundidos, y había trabajado para Ferro en el pasado, lo que lo convertía en la persona ideal para guiarnos a través de las peligrosas aguas que rodeaban la isla. Finalmente recluté a Sofía, una ingeniera con una mente tan afilada como su habilidad para el sabotaje. Sofía tenía un talento especial para construir y desmantelar sistemas de seguridad, y sabía que, sin ella, no tendríamos ninguna oportunidad de entrar en la galería de Ferro. Pasamos semanas estudiando la isla, sus corrientes marinas y, sobre todo, la rutina de Ferro y sus empleados. Descubrimos que la galería donde se encontraba la doncella de mármol estaba ubicada en el corazón de la isla, dentro de una cueva natural que Ferro había convertido en una especie de santuario. El acceso estaba restringido por un sistema de seguridad de última generación, con sensores de movimiento, cámaras ocultas y puertas de acero blindado. La primera fase del plan consistía en llegar a la isla sin ser detectados. Gracias a Marcus, sabíamos que la mejor forma de hacerlo era por el lado norte, donde los acantilados eran demasiado peligrosos para que alguien los vigilara de cerca. Navegaríamos hasta una pequeña cueva submarina, accesible solo durante la marea baja, y desde allí treparíamos por los acantilados hasta llegar a la isla. Era una maniobra arriesgada, pero teníamos la ventaja de la sorpresa. La segunda fase era desconectar el sistema de seguridad. Para ello, Sofía había diseñado un dispositivo que, una vez conectado a la red eléctrica de la galería, enviaría una sobrecarga que inutilizaría todas las cámaras y sensores durante exactamente 15 minutos. Ese era nuestro margen de tiempo para entrar, tomar la escultura y salir antes de que se activara el sistema de seguridad de respaldo. Todo salió según lo planeado al principio. Llegamos a la cueva submarina sin problemas y después de una agotadora escalada nos encontramos en la isla. La noche estaba en su apogeo, con la luna escondida detrás de una densa capa de nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera casi total. Nos movimos rápidamente hacia la galería. Iris había estudiado cada detalle del edificio a partir de las pocas fotografías disponibles y sabía exactamente dónde se encontraba el panel eléctrico principal. Sofía conectó su dispositivo y nos dio la señal de que teníamos 15 minutos para llevar a cabo el golpe. La galería era un lugar impresionante, con columnas de mármol y vitrinas llenas de objetos invaluables. Pero no nos detuvimos a admirar la colección. Nuestra meta estaba al final del pasillo principal, en una sala privada que Ferro había diseñado especialmente para la doncella de mármol. Cuando entramos en la sala, allí estaba, en el centro, iluminada por un único rayo de luz, la doncella de mármol. La escultura era más hermosa de lo que jamás habríamos imaginado. El mármol parecía casi translúcido bajo la luz, y la figura de la mujer parecía estar a punto de cobrar vida en cualquier momento. Pero no teníamos tiempo para quedarnos impresionados. Iris se acercó a la estatua y comenzó a examinarla en busca de trampas ocultas. Después de unos momentos, asintió con la cabeza, indicando que era seguro moverla. Marcus y yo levantamos la estatua con cuidado. Era más pesada de lo que parecía, pero con esfuerzo la colocamos en una caja especialmente diseñada para protegerla durante el viaje de regreso.
Todo estaba saliendo a la perfección, hasta que escuché un clic. De repente, todas las luces de la galería se encendieron y un ruido ensordecedor llenó la sala. El sistema de seguridad de respaldo se había activado antes de lo previsto. Miré a Sofía, que estaba tan sorprendida como yo. Algo había salido mal. Muy mal. No teníamos tiempo para pensar. Sabíamos que, en cuestión de minutos, los guardias de Ferro estarían sobre nosotros. Cogimos la caja con la estatua y corrimos hacia la salida, pero antes de que pudiéramos llegar, las puertas de acero se cerraron de golpe, dejándonos atrapados en la galería. El pánico se apoderó de nosotros por un momento, pero Sofía no perdió la calma. Se dirigió al panel de control y comenzó a trabajar frenéticamente para abrir las puertas. Mientras tanto, Marcus y yo nos preparamos para lo peor. Sabíamos que Ferro no escatimaría en recursos para proteger su tesoro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos segundos, las puertas se abrieron. Corrimos hacia la salida, con la estatua a cuestas, mientras Sofía se quedaba atrás para sabotear el sistema de nuevo y ganar algo de tiempo. Salimos de la galería justo cuando los primeros guardias llegaron al lugar. Marcus nos guió de vuelta a la cueva submarina y, a pesar de la presión, logramos sumergirnos y nadar hacia el barco que nos esperaba a una distancia segura. Cuando finalmente subimos a bordo, estábamos agotados, mojados y cubiertos de heridas, pero habíamos conseguido lo imposible: robar la doncella de mármol de la galería de Ferro. Mientras el barco se alejaba de la isla, me di cuenta de que, aunque habíamos ganado la batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Ferro no tardaría en darse cuenta de lo que había perdido, y sabíamos que haría todo lo posible por recuperarlo. Pero por ahora, teníamos la ventaja y una obra de arte que valía más que cualquier cosa que hubiéramos robado antes. Nos dirigimos a un lugar seguro, donde podríamos negociar la venta de la estatua. Pero en el fondo de mi mente no podía dejar de pensar en la isla, en Ferro, y en el extraño sentimiento de que todo esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. El robo al Lloyds Bank de Inglaterra. En una tranquila noche de otoño en Londres, una de las ciudades más seguras y vigiladas del mundo, un grupo de criminales planeaba una hazaña que pasaría a la historia como uno de los robos más osados y meticulosamente planeados jamás perpetrados. Era el 11 de septiembre del año 1971 y el objetivo del golpe era el Lloyds Bank. A diferencia de muchos atracos que se llevan a cabo con violencia y caos, este robo se destacó por la calma y la precisión con la que fue ejecutado. Todo comenzó con la identificación de un punto débil en la seguridad del banco, la bóveda de seguridad de Baker Street, ubicada en una sucursal del banco en la calle del mismo nombre. Los conspiradores, liderados por Anthony Gavin, un personaje carismático y meticuloso, alquilaron un local comercial a poca distancia del banco. Desde esta ubicación, comenzaron a cavar un túnel subterráneo que eventualmente los llevaría directamente a la bóveda del banco. El túnel, que tenía una longitud de aproximadamente 15 metros, fue excavado con herramientas manuales para evitar ruidos que pudieran alertar a las autoridades. Los ladrones trabajaron durante semanas, siempre de noche, y con una precisión que desafía la imaginación. El 26 de septiembre de 1971, el grupo logró penetrar en la bóveda del banco. El plan había sido ejecutado a la perfección, y los ladrones se encontraron rodeados de cajas de seguridad llenas de dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. El botín ascendió a aproximadamente 3 millones de libras esterlinas, una cantidad colosal para la época. Sin embargo, lo que hizo que este atraco fuera aún más intrigante fue el uso de la tecnología de radioaficionados por parte de la policía. Una transmisión de radio fue interceptada por un radioaficionado que casualmente captó una conversación entre los ladrones y su equipo de apoyo en la superficie. Esta información fue rápidamente comunicada a la policía, que comenzó una búsqueda frenética para localizar el origen de la señal. A pesar de los esfuerzos desesperados por parte de las autoridades, los ladrones lograron escapar con su botín antes de que la policía pudiera cerrar el cerco.
El atraco al Banco de Inglaterra de 1971 se convirtió en una sensación mediática y la historia capturó la imaginación del público. Los medios de comunicación la bautizaron como el robo del siglo y la historia fue cubierta extensamente en periódicos y programas de televisión. Las investigaciones posteriores revelaron detalles fascinantes sobre el atraco. El túnel había sido excavado con tanta precisión que los ladrones lograron sortear las capas de roca y suelo sin provocar derrumbes. Además, se descubrió que los ladrones habían utilizado un sistema de ventilación improvisado para asegurar que el túnel no se llenara de gases tóxicos. La planificación y ejecución del atraco fueron tan impresionantes que algunos comenzaron a especular que los ladrones debían tener antecedentes en ingeniería o construcción. A pesar del éxito inicial del atraco, las consecuencias para los involucrados fueron severas. Varios de los conspiradores fueron eventualmente capturados y condenados a largas penas de prisión. Anthony Gavin, el cerebro detrás del golpe, fue sentenciado a 12 años de cárcel. Sin embargo, gran parte del botín nunca fue recuperado, y muchos detalles del atraco permanecen envueltos en misterio. El atraco al Banco de Inglaterra no solo puso de manifiesto las debilidades en la seguridad bancaria, sino que también demostró hasta qué punto la astucia y la determinación pueden llevar a cabo hazañas aparentemente imposibles. Mientras Londres continuaba con su rutina diaria, la ciudad no podía olvidar fácilmente la noche en que un grupo de hombres comunes desafió las expectativas y logró lo imposible, dejando un legado que perdura en la memoria colectiva de la ciudad y del mundo entero. La Couronne Royale de Paris. París es una ciudad de luces y sombras, de belleza y misterio. Pero más allá de la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, existe un lado oscuro, donde el lujo y la desesperación se entrelazan. Allí, en el corazón de la ciudad, se encuentra la joyería La Couronne Royale, la más grande y prestigiosa de toda Francia. Sus vitrinas brillan con diamantes, esmeraldas y rubíes, pero pocos saben que detrás de esa fachada resplandeciente se oculta un desafío que ningún ladrón ha logrado superar. Yo, sin embargo, no soy un ladrón cualquiera. Mi nombre es Claude, y durante los últimos 10 años he planeado y ejecutado algunos de los robos más audaces de Europa. Pero este, el robo de la Couronne Royale, sería mi obra maestra, una hazaña que me consagraría en la historia o me destruiría para siempre. Todo comenzó una fría noche de diciembre, cuando recibí una llamada de un viejo conocido, Marcel. Era un ex joyero de la Rue de la Paix con contactos en los rincones más oscuros de París. Marcel me habló de una oportunidad única, una exhibición temporal de la legendaria corona de Carlomagno en la Couronne Royale. Este artefacto, incrustado con algunas de las gemas más valiosas del mundo, estaría expuesto solo por 2 semanas, y la seguridad, aunque estricta, tendría sus vulnerabilidades. No fue difícil tomar la decisión. El botín era demasiado tentador, y la idea de burlar el sistema de seguridad más avanzado de Europa era un desafío que no podía rechazar, pero sabía que necesitaría un equipo y no cualquier equipo. Esta vez, cada miembro debía ser un maestro en su oficio, un especialista capaz de ejecutar su parte del plan con precisión quirúrgica. Mi primer recluta fue Elodie, una experta en explosivos y electrónica, cuya belleza solo era superada por su frialdad calculadora. La conocí años atrás en un golpe en Bruselas, y desde entonces había demostrado ser indispensable en mis planes más audaces. Luego estaba Jean-Luc, un ingeniero retirado que había trabajado en la construcción de bóvedas de seguridad para los bancos suizos. Jean-Luc tenía la habilidad de encontrar debilidades en cualquier estructura y sabía que, con su ayuda, podríamos abrir la bóveda de la Couronne Royale sin disparar una alarma. Finalmente, recluté a Margot, una maestra del disfraz y el engaño. Margot tenía la capacidad de convertirse en cualquier persona que deseara, y su conocimiento de los círculos sociales más exclusivos de París nos daría la cobertura que necesitábamos para infiltrarnos en la joyería. Durante meses nos reunimos en secreto, afinando cada detalle del plan.
La primera fase consistía en infiltrarnos en el círculo íntimo del director de seguridad de la Couronne Royale, un hombre llamado Jacques Moreau. Margot se encargó de seducirlo, ganándose su confianza y accediendo a información crucial sobre las rutas de patrullaje, los códigos de acceso y los horarios de cambio de guardia. Mientras Margot trabajaba en su papel, Elodie y yo realizamos un reconocimiento exhaustivo de la joyería. Descubrimos que la bóveda principal estaba protegida por un sistema de seguridad biométrico, lo que significaba que solo ciertos miembros del personal tenían acceso directo. Necesitábamos una réplica exacta de las huellas dactilares de uno de ellos, y para eso recurrimos a una tecnología avanzada de impresión 3D que nos proporcionó Jean-Luc. El día del golpe estaba fijado para una noche en la que se celebraría una gala benéfica en el mismo edificio que albergaba la Couronne Royale. Esto nos daría la distracción perfecta y un flujo constante de invitados, permitiéndonos movernos con relativa libertad. La noche del atraco, el aire estaba cargado de electricidad. Margot, disfrazada como una de las organizadoras de la gala, se infiltró en los bastidores, mientras Jean-Luc y yo, vestidos como personal de seguridad, nos deslizamos entre los invitados. Elodie, desde una furgoneta aparcada cerca, monitoreaba las comunicaciones internas y estaba lista para intervenir si algo salía mal. Nuestro primer objetivo era la sala de control de seguridad. Necesitábamos neutralizar al operador y tomar el control de las cámaras. Margot se encargó de distraer al guardia principal, llevándolo a una zona muerta de la cobertura de las cámaras, mientras Jean-Luc y yo accedíamos a la sala. Con un golpe rápido y preciso, redujimos al operador y tomamos su lugar. Ahora, todo dependía de la precisión. Con las cámaras bajo nuestro control, Elodie desactivó las alarmas durante el tiempo justo para que Jean-Luc y yo accediéramos a la bóveda. Margot, mientras tanto, mantenía a Moreau ocupado en el salón principal, asegurándose de que no notara nada extraño. Cuando llegamos a la bóveda, el silencio era ensordecedor. Jean-Luc trabajó con una calma sorprendente, manipulando los mecanismos de la cerradura biométrica como si fuera un juego de niños. En cuestión de minutos, la puerta de la bóveda se abrió ante nosotros, revelando la corona de Carlomagno en todo su esplendor. Con la corona en nuestras manos, el plan parecía haber salido a la perfección. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, ocurrió lo inesperado. Un guardia de seguridad, que no estaba en el programa de esa noche, entró en la sala. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se cruzaban. En un acto de puro instinto, Elodie, quien había estado vigilando las cámaras, activó una pequeña explosión controlada en un sector del edificio, provocando un corte de energía momentáneo. El guardia, aturdido, se dirigió hacia la fuente del sonido, dándonos la oportunidad de escapar por una salida de emergencia que habíamos preparado con anterioridad. Corrimos por los callejones oscuros de París, con la corona oculta en una bolsa especialmente diseñada para evitar los escáneres térmicos. Elodie nos esperaba en la furgoneta y en cuanto subimos, arrancó a toda velocidad, alejándonos del lugar del crimen. El plan había funcionado, pero no sin sus complicaciones. Sabíamos que no podíamos quedarnos en París. La policía estaba en alerta máxima y con cada minuto que pasaba, las probabilidades de que nos rastrearan aumentaban. Nos refugiamos en un pequeño pueblo al sur de Francia, donde habíamos preparado una casa segura. Allí dividimos el botín, conscientes de que pronto tendríamos que separarnos y desaparecer por un tiempo. Días después, las noticias sobre el robo de la Couronne Royale estaban en todos los medios. Los expertos estaban desconcertados por la precisión y la audacia del golpe, y la policía lanzó una cacería humana para dar con nosotros. Pero nosotros ya estábamos lejos. Cada uno de nosotros tomó un camino diferente, con la promesa de no volver a cruzarnos hasta que el polvo se asentara. Margot se fue a Sudamérica, Jean-Luc volvió a su vida tranquila en Suiza y Elodie desapareció sin dejar rastro. Yo, por mi parte, sigo en movimiento, siempre un paso por delante. París, con sus luces y sombras, quedó atrás, pero la emoción del golpe, el sabor del éxito,
nunca me abandonará, porque en el mundo del crimen, la línea entre el fracaso y la gloria es tan delgada como el filo de una navaja, y esta vez logramos caminar por esa línea sin caernos. El robo a la sucursal Norwalk de Bank of America. En una calurosa tarde de julio de 1981, la tranquila ciudad de Norwalk, Connecticut, estaba sumida en su habitual letargo veraniego. Las calles, bordeadas de frondosos árboles y casas de estilo colonial, irradiaban una paz engañosa. Sin embargo, detrás de esta fachada de serenidad se estaba gestando un plan que sacudiría los cimientos de la ciudad. Un grupo de individuos, liderados por el astuto y carismático Michael Mickey McRae, había pasado meses planeando un atraco que pasaría a la historia como uno de los más audaces jamás perpetrados en Estados Unidos. Mickey, un veterano de la guerra de Vietnam, con un talento innato para la estrategia y la improvisación, había reclutado a un equipo de expertos en distintas áreas. Entre ellos se encontraban Jake, el ingeniero Thompson, un genio en electrónica y explosivos; Sam, el fantasma Wilson, un maestro del disfraz y la evasión; y Lisa, la hacedora de llaves Daniels, una talentosa cerrajera capaz de abrir cualquier cerradura. La banda había elegido la sucursal del Bank of America en Norwalk, no solo por su ubicación estratégica, sino también por su reputación de almacenar grandes sumas de dinero en efectivo, especialmente los fines de semana. El plan de Mickey era sencillo en su concepto, pero complejo en su ejecución. Decidieron llevar a cabo el atraco un viernes por la tarde, cuando la sucursal estaría más ocupada y el elemento sorpresa jugaría a su favor. Durante semanas, observaron la rutina del banco, tomando nota de los horarios de los empleados, los cambios de turno de los guardias de seguridad y la llegada de los camiones blindados. El día del atraco, el equipo se reunió en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Vestidos con trajes oscuros y usando máscaras de presidentes estadounidenses, se armaron con armas automáticas y equipos de comunicación de última generación. Mickey, siempre meticuloso, repasó el plan una vez más con su equipo, asegurándose de que todos conocieran su papel a la perfección. A las 2 de la tarde, mientras el sol se alzaba en su cenit, el equipo se puso en marcha. Llegaron al banco en 2 vehículos robados y se dispersaron estratégicamente alrededor del edificio. Sam, con su habilidad para el disfraz, se infiltró en el banco disfrazado de cliente y desactivó discretamente el sistema de alarma. Lisa, con su destreza en la cerrajería, se encargó de abrir la puerta trasera del banco, permitiendo la entrada del resto del equipo. Dentro del banco, el ambiente era de calma y rutina. Los empleados atendían a los clientes, ajenos al peligro inminente. De repente, las puertas principales se abrieron de golpe y los ladrones irrumpieron en el vestíbulo, gritando órdenes y disparando al techo para sembrar el pánico. Los clientes y empleados fueron rápidamente sometidos y obligados a acostarse en el suelo. Mickey, con su voz firme y autoritaria, ordenó a los gerentes del banco que lo llevaran a la bóveda. Mientras tanto, Jake se encargaba de desactivar cualquier sistema de seguridad adicional y bloquear las comunicaciones del banco para evitar que se pidiera ayuda. La bóveda del banco, custodiada por una pesada puerta de acero, era famosa por su resistencia, pero Lisa, con su habilidad inigualable, logró abrirla en cuestión de minutos. Al abrirse la puerta, se revelaron pilas de billetes y cajas de seguridad llenas de joyas y objetos de valor. El equipo comenzó a llenar bolsas con el botín, trabajando con rapidez y eficiencia. Cada movimiento estaba calculado para maximizar el tiempo y minimizar el riesgo. Mientras tanto, afuera del banco, los transeúntes comenzaban a darse cuenta de que algo andaba mal. Un cliente que había logrado escapar antes de que los ladrones tomaran el control, llamó a la policía desde una cabina telefónica cercana. En cuestión de minutos, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos y la tensión dentro del banco aumentó. Mickey, consciente del tiempo que corría en su contra, dio la orden de finalizar el saqueo y prepararse para la fuga. Con bolsas llenas de dinero y joyas, el equipo se dirigió hacia la salida trasera, donde los vehículos de escape los esperaban. Sin embargo, al salir, se encontraron rodeados por un cordón de policías. Mickey, siempre un paso adelante, había previsto esta posibilidad. Con una sonrisa enigmática señaló una alcantarilla cercana. Jake y Sam se apresuraron a levantar la tapa, revelando una entrada al sistema de alcantarillado que habían explorado previamente. El equipo se deslizó por la alcantarilla justo cuando los policías comenzaban a avanzar.
dentro del laberinto de túneles, se movieron rápidamente, guiados por las marcas que habían dejado durante sus preparativos. Finalmente, emergieron a varios kilómetros de distancia, donde un tercer vehículo los esperaba. Con el botín asegurado, se dirigieron a un escondite en las afueras de la ciudad. La noticia del audaz atraco se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. Los medios de comunicación no tardaron en bautizar a la banda como los presidentes enmascarados, y la policía lanzó una cacería humana sin precedentes para capturarlos. A pesar de los intensos esfuerzos de las autoridades, Mickey y su equipo lograron evadir la captura durante meses, moviéndose de un lugar a otro y cambiando constantemente de identidad. Finalmente, después de una traición interna, algunos miembros de la banda fueron arrestados, pero Mickey, el cerebro detrás del golpe, logró escapar. Su paradero se convirtió en una incógnita y en el tema de innumerables teorías y leyendas urbanas. El Banco Central. Siempre me dijeron que el crimen perfecto no existe, que todos los ladrones, tarde o temprano, cometen un error. Pero yo siempre he sido de los que creen que cada regla tiene su excepción. Si jugabas bien tus cartas, si calculabas cada movimiento, podías burlar al destino. Y eso fue lo que me propuse: llevar a cabo el atraco más espectacular y limpio que jamás se hubiera visto. Todo empezó una noche de octubre, mientras miraba las noticias en mi modesto apartamento. En la pantalla, un reportero hablaba sobre una obra de arte que había sido robada de un museo en París. Los ladrones habían entrado y salido sin dejar rastro, y el cuadro, valorado en millones, había desaparecido sin dejar pista. Me quedé pensativo, no por el robo en sí, sino por la manera en que lo habían ejecutado. Me di cuenta de que, con la planificación adecuada, podríamos hacer algo mucho más grande. Y así nació la idea de robar el Banco Central. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a las mejores personas, especialistas en sus respectivos campos. Así que empecé a reunir a mi equipo. Primero estaba Ángel, un tipo con manos rápidas y una mente aún más rápida, conocido en el submundo por su habilidad para abrir cualquier caja fuerte en tiempo récord. Nunca se jactaba de sus habilidades, pero su historial hablaba por él. No había caja de seguridad que se le resistiera. Luego estaba la Sombra. Nadie sabía su nombre real, pero todos conocían su reputación. Era el mejor hacker que había, y lo más sorprendente es que trabajaba desde las sombras, literalmente. Nadie lo había visto nunca, ni siquiera nosotros. Todo el contacto era a través de mensajes cifrados. Pero si querías entrar y salir de un sistema sin ser visto, él era tu hombre. Julián, el cerebro del equipo, era un estratega nato. Había trabajado como consultor de seguridad para varios bancos antes de que un escándalo de corrupción lo pusiera en el ojo público y lo obligara a desaparecer. Conocía cada truco, cada debilidad, cada vulnerabilidad de los sistemas de seguridad bancaria. Por último, necesitaba a alguien que pudiera ejecutar todo en el terreno, alguien que no perdiera los nervios bajo presión. Luca era perfecto para eso. Había sido militar, condecorado en varias misiones, pero el sistema lo había aplastado. Había pasado de ser un héroe a un paria y estaba hambriento de redención. Planear el atraco tomó 6 meses. Cada detalle tenía que ser perfecto. Nos reuníamos en mi apartamento, que convertimos en nuestra base de operaciones. El banco que íbamos a robar no era cualquiera. Era el Banco Central, la columna vertebral de la economía de la ciudad. Tenía más seguridad que un cuartel militar, pero eso solo lo hacía más tentador. El primer paso fue infiltrar a Julián en el banco. Usó una identidad falsa para conseguir un trabajo como consultor externo. Durante semanas estudió los horarios, las rutinas, las cámaras y, sobre todo, las personalidades de los guardias y empleados. Sabíamos que la clave para robar un banco de esta magnitud no estaba solo en las cerraduras o las alarmas, sino en la gente. El segundo paso fue trabajar en la tecnología. La Sombra se encargó de esto. Necesitábamos hackear el sistema de cámaras para poder movernos sin ser vistos. Y lo más importante, teníamos que desactivar las alarmas sin que nadie lo notara. Pero no podíamos hacerlo desde el exterior, teníamos que estar dentro del banco. Así que creamos una distracción. Ángel,
con su habilidad para el disfraz, se hizo pasar por un técnico de mantenimiento. La sombra lo guió para instalar un pequeño dispositivo en la sala de servidores que nos daría acceso remoto. Todo salió según lo planeado. Ahora teníamos ojos y oídos dentro del banco. El día del atraco fue una locura. Todo se había reducido a esto: el plan más meticuloso que habíamos diseñado, la sincronización perfecta y un margen de error prácticamente nulo. Sabíamos que un solo fallo significaría el final. Llegamos al banco al amanecer, disfrazados de empleados de una empresa de catering que supuestamente había sido contratada para un evento interno. Nadie nos miró dos veces mientras entrábamos. Luca, con su apariencia imponente y su actitud calmada, lideraba el grupo. Ángel y yo llevábamos las herramientas necesarias ocultas en las bandejas de comida y Julián ya estaba dentro, asegurándose de que todo estuviera listo. Nos dirigimos directamente a la bóveda. Julián había desactivado temporalmente las cámaras en esa sección, dándonos una ventana de 10 minutos. Ángel se puso a trabajar y fue un espectáculo verlo en acción. La manera en que manipulaba los mecanismos de la caja fuerte era casi artística. En cuestión de minutos, la puerta de la bóveda se abrió con un susurro metálico. Mientras tanto, la sombra se encargaba de controlar las comunicaciones. Si alguien intentaba alertar a las autoridades, él lo sabría y lo detendría. Teníamos un margen de tiempo muy limitado antes de que se notara la falta de comunicación en el sistema. Dentro de la bóveda había millones en efectivo y lingotes de oro. Sabíamos que no podíamos llevarnos todo, así que tomamos lo que podíamos transportar sin levantar sospechas. Todo estaba yendo como lo habíamos planeado, hasta que escuché un ruido que me congeló la sangre. Un guardia había entrado antes de lo previsto. Habíamos calculado mal su rutina y ahora estaba allí, mirándonos directamente. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Mi mente se aceleró, buscando una solución. No podíamos simplemente neutralizarlo. Eso desencadenaría una investigación mucho más profunda. Pero antes de que pudiera hacer nada, Luca se movió. Con una precisión casi militar, se acercó al guardia y en un movimiento rápido lo inmovilizó. Lo desarmó y lo dejó inconsciente en el suelo. Salimos del banco cargando las bolsas con el botín. La sombra había restablecido las cámaras, asegurándose de que todo pareciera normal. Nos dirigimos al punto de extracción, un aparcamiento subterráneo donde un vehículo nos esperaba para llevarnos lejos de la escena. El viaje fue silencioso. Sabíamos que habíamos tenido suerte, pero también que esa suerte no duraría para siempre. Dejamos el coche en un lugar predeterminado y nos separamos, cada uno tomando rutas diferentes para evitar ser seguidos. Durante semanas no supimos nada. No hubo noticias sobre el atraco, lo cual era extraño pero alentador. Habíamos logrado lo que parecía imposible: robar el Banco Central sin dejar rastro. Cada uno de nosotros desapareció, cambiando de identidad y empezando una nueva vida con una considerable fortuna. Sin embargo, el silencio empezó a pesarme. Sabía que algo no estaba bien. Los crímenes perfectos no existen, y eventualmente cometimos un error que ni siquiera vimos venir. Un pequeño detalle que se pasó por alto. Un día recibí un mensaje de la sombra. Era breve y conciso, como siempre: nos están siguiendo. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, el miedo se apoderó de mí. No sé cuánto tiempo puedo seguir así. Cambiando de lugar, mirando por encima del hombro, esperando que la policía, o peor, aquellos que quieren venganza, me encuentren. Pero una cosa es segura: en ese banco dejamos más que huellas. Dejamos una historia que, algún día, alguien contará. El robo al banco de Tokyo Mitsubishi UFJ. En una noche oscura y tormentosa de diciembre del año 2003, Tokio se encontraba bajo el manto de una fuerte lluvia que azotaba la ciudad sin piedad. Las luces de neón parpadeaban a través de las gotas de agua que caían, mientras los habitantes se apresuraban a llegar a sus hogares. Sin embargo, en medio de la tormenta, un grupo de individuos se preparaba para llevar a cabo uno de los robos más audaces en la historia de Japón.
El atraco al banco de Tokyo Mitsubishi UFJ. El líder de esta operación era un hombre enigmático conocido solo por su alias, Kurokami, un maestro en el arte del sigilo y la estrategia. Kurokami había pasado años estudiando el banco y sus sistemas de seguridad, perfeccionando cada detalle del plan con la precisión de un relojero suizo. No dejaba nada al azar, y cada miembro de su equipo era un experto en su campo, desde hackers hasta cerrajeros y expertos en explosivos. El banco de Tokyo Mitsubishi UFJ, con su imponente estructura de vidrio y acero, parecía una fortaleza impenetrable, custodiando millones de yenes en efectivo, así como una colección de joyas y documentos valiosos. Para Kurokami y su equipo, cada obstáculo era un desafío que estaban decididos a superar. Durante meses, se infiltraron en el banco de manera encubierta, trabajando como empleados temporales y contratistas para obtener información crucial sobre la disposición del edificio y los horarios de los guardias. La fase de preparación culminó con una audaz incursión nocturna en una empresa de seguridad, donde Kurokami y su equipo robaron el equipo necesario para desactivar las alarmas del banco. El día del atraco, el equipo se reunió en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, revisaron los detalles finales del plan y se aseguraron de que cada miembro supiera exactamente qué hacer. Cuando cayó la noche, se dirigieron en vehículos sin identificar hacia el banco de Tokyo Mitsubishi UFJ, moviéndose con la precisión de una unidad militar. Al llegar al banco, Kurokami y su equipo utilizaron herramientas especializadas para desactivar las alarmas y forzar las cerraduras, trabajando con una eficiencia asombrosa. Dentro del banco, se movieron rápidamente para neutralizar a los guardias y desactivar las cámaras de seguridad, asegurándose de que no quedara evidencia de su presencia. Su objetivo principal era la bóveda, protegida por una puerta de acero reforzado y múltiples sistemas de seguridad. Con la habilidad de un cirujano, el cerrajero del equipo abrió la primera cerradura, mientras los hackers desactivaban los sistemas electrónicos que protegían la puerta. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Los ladrones sabían que cualquier error podría significar la diferencia entre un golpe exitoso y una captura inevitable. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta de la bóveda se abrió con un pesado crujido, revelando el tesoro que yacía en su interior. Billetes, joyas y documentos valiosos se amontonaban en estantes y cajas fuertes, esperando ser transportados hacia la libertad de la noche. La vista era deslumbrante y por un momento el equipo quedó paralizado por la magnitud de su botín. Pero no había tiempo para admirar. Con la misma eficiencia que habían demostrado hasta ahora, comenzaron a llenar bolsas y maletas con el dinero y las joyas, trabajando en silencio y con rapidez. El plan era claro. Debían estar fuera del banco antes del amanecer. Mientras cargaban el botín en los vehículos de escape, una alarma silenciosa, activada por un movimiento inesperado, comenzó a sonar en una estación de policía cercana. Sin embargo, Kurokami y su equipo estaban preparados para cualquier eventualidad. Habían planeado rutas de escape alternativas y vehículos de cambio dispersos por la ciudad. Al primer indicio de que algo había salido mal, activaron el plan de contingencia. Cada miembro del equipo se dispersó, tomando diferentes caminos y utilizando disfraces y documentos falsos para evadir la captura. En cuestión de minutos, los vehículos de escape originales fueron abandonados y el equipo se mezcló con la población de Tokio, desapareciendo en el bullicio de la ciudad. Cuando la policía finalmente llegó al banco de Tokyo Mitsubishi UFJ, encontraron la bóveda saqueada y completamente limpia. Las autoridades quedaron perplejas por la audacia y precisión del robo. A pesar de una intensa investigación, no pudieron encontrar pistas concluyentes sobre la identidad de los ladrones. El atraco se convirtió en una sensación mediática, con titulares que especulaban sobre los posibles culpables y la cantidad exacta del botín robado. Se decía que el equipo de Kurokami había escapado con miles de millones de yenes, aunque las cifras exactas nunca se confirmaron. Con el tiempo, la historia del atraco al banco de Tokyo Mitsubishi UFJ se convirtió en leyenda. El robo fue estudiado en escuelas de criminología como un ejemplo de planificación perfecta y ejecución impecable.
A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden por resolver el caso, Kurokami y su equipo lograron evadir la justicia durante años, alimentando su estatus como figuras casi míticas en el mundo del crimen organizado. Cada vez que un banco era robado con un nivel similar de sofisticación, los investigadores se preguntaban si el legendario Kurokami estaba detrás del golpe. La figura de Kurokami se convirtió en una sombra omnipresente en la cultura popular, una mezcla de admiración y temor por su habilidad para desafiar el sistema y salir impune.